Ok, bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablarles acerca de las pensiones en México. Su servidora Diana Laura González Hernández y Óscar Sánchez Ramírez les vamos a presentar lo siguiente. Como introducción tenemos que el sistema de pensiones mexicano ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero aún se enfrenta con grandes desafíos relacionados con la cobertura, la suficiencia de las pensiones y la inclusión de los trabajadores informales. Las reformas recientes han tratado de mejorar esos aspectos, pero sigue siendo un tema de debate en la política y en la economía del país. Vamos a empezar que cómo era el modelo de pensiones. Existían dos, el de 1977 y 1997. Esto era un sistema solidario. La pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS y te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo. Eso aproximadamente son 500 semanas de cotización. Eso que quiere decir, como un ejemplo que ponemos, es que si un trabajador ganaba 10,000, se jubilaba con una pensión de 10,000. Ahora bien, esas pensiones a lo largo del tiempo empezaron a tener reformas. Una de ellas fue la de 1997, que de un sistema solidario pasó a cuentas individuales administradas por las AFORES. El incremento de las semanas de cotización para pensionarte aumentó de 10 a 25. Por ende, las semanas de cotización lo mismo, de 500 a 1,250. Y la pensión ahora iba en función al ahorro, no al salario. ¿Eso qué quiere decir? Que si un trabajador que ganaba 10,000, ahora se podía jubilar con 2,700. Posterior a eso, otra de las grandes reformas que fue en el 2007 es en cuestión del ISSSTE, se introduce el requisito para la edad de pensionarte, que era de 65 años. Este es un sistema solidario, se pasa a cuentas individuales, pensioniste y afores. La pensión ahora va en función del ahorro y no del salario. Un ejemplo que ponemos es que si una maestra ganaba 10,000, se jubilaba con 6,400, cuando antes, como mencionamos, se jubilaba con su salario que tenía. La primera reforma en el 2020, que es del IMSS, hace mención a que disminuía nuevamente las semanas de cotización para jubilarte. Eso iba a decir que ahora de 25 retrocedemos a 15 años. Eso quiere decir de 1,250 a 750 semanas de cotización. Ante la reforma del 2020, solo uno de 4 personas alcanzaban una pensión. En resumen, a lo que hemos hablado, el claro ejemplo, ponemos, si un trabajador que ganaba 10,000 pesos, con la pensión de la ley del 73, su pensión era de lo mismo. Con la pensión con reformas en Cedillo de 1997 y Calderón del 2007, esto veía una disminución de 10,000 a una pensión de 2,700. Y la pensión con la reforma del 2020, ahora, si antes era de 10,000, ahora es de 6,000. Y ahora la propuesta que se tiene es que con la pensión en el 2024 vuelva a ser lo mismo. Si tú ganabas 10,000, tu pensión sea de 10,000. Eso te toca, Oscar. Mostramos en esta gráfica cómo la línea del tiempo del sistema de pensiones. Podemos ver que en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sistema de pensiones basado en un reparto. Para 1973 se crea el ISSSTE, que es específicamente para trabajadores del gobierno. En 1992 se reforma el IMSS y una transición parcial hacia la cuenta individual. Ya estamos hablando ya no de pensiones, sino de ahorro individual. Para 1997, esta reforma se profundiza con la creación de las AFORES y el sistema de capitalización individual. En 2007, aumentan las contribuciones al sistema de pensiones, por lo que para 2012 se hacen ajustes adicionales para mejorar el sistema de ahorro para el retiro. En 2019, la reforma aumenta las aportaciones y busca mejorar las pensiones. Para 2024, existen propuestas para nuevas reformas ante los desafíos que la actualidad genera. Es importante que conozcamos la diferencia entre jubilación y pensión. La jubilación es un derecho contractual, es decir, está regulado en el contrato que se pacta entre el patrón y el trabajador o sindicatos. No necesariamente se debe tener 60 a 65 años como comúnmente se maneja en la pensión para retirarse de esta vida laboral.
La jubilación la paga la empresa, está totalmente a cargo de la empresa privada y si se termina la relación laboral antes de lo estipulado para obtener una jubilación, se pierden estos beneficios. En el caso de la pensión, es un derecho legal que se establece en la Constitución. Se requiere como mínimo llegar a la edad de 60 años y hasta 65 años de edad. La pensión es pagada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se puede terminar la relación laboral y continuar con otro patrón, sin perder los derechos adquiridos, es decir, las semanas cotizadas. Podemos estar con un patrón, con un segundo patrón o tercer patrón. Mientras sigamos cotizando, seguimos prevaleciendo con este derecho. Es importante conocer conceptos de la ley, en este caso de la ley de 1997, que es el significado de la cuenta individual. Esta es la diferencia de la ley del 73 contra la del 97, donde la del 73 estamos hablando de pensión y la del 97 de un ahorro individual. La cuenta individual se abrirá por cada asegurado, es decir, cada persona en la Afore, y se integra por el retiro, la cesantía en edad avanzada, la vivienda y aportaciones voluntarias. La pensión es una renta vitalicia o retiro programado, es decir, es algo ya definitivo. La renta vitalicia es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar mensualmente una pensión durante toda la vida del pensionado. En el caso de los retiros programados, es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Otro concepto importante es el seguro de sobrevivencia. Se contrata por el pensionado con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionados los recursos de la cuenta individual a favor de los beneficiarios, para que se les otorguen prestaciones en dinero después de su muerte. El monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de rentas vitalicias y de la sobrevivencia con una aseguradora. La suma asegurada en este caso es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual. Y la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura y su monto mensual será equivalente a un salario mínimo general vigente y la cantidad que se actualizará en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios. Es importante también contemplar que si bien es cierto, esta pensión es hasta los 60 o los 75 años, podemos tener una pensión por retiro anticipado. En este caso, el asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las semanas establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima de seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Lo anterior aplica en los ramos de cesantía y vejez. En este caso, el asegurado tiene la opción de pensionarse antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando cuente con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora y que el monto de la pensión calculada sea mayor en un 30% a la que el gobierno garantiza, que es la pensión mínima garantizada, y en caso de contar con beneficiarios, cubra el seguro de sobrevivencia de los mismos. Además, el derecho al goce de la pensión del retiro anticipado se da al cumplir los siguientes requisitos. Uno, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social y tener registradas ante el IMSS como mínimo 1.250 semanas de cotización. Respecto de este punto, pasa muy común que los trabajadores, a lo mejor ya de 55 años antes de llegar a su pensión, pudieran llegar a terminar su relación laboral. Obviamente ellos tienen este derecho de poder adelantar esa pensión mediante un porcentaje, el que comentamos actualmente. ¿Qué necesitamos para obtener esta pensión? Primero que nada, los asegurados podrán disponer de su cuenta individual cuando cubran los requisitos y optar por algunas de las opciones siguientes. Uno, contratar con una aseguradora una renta vitalicia que se actualizará anualmente en febrero conforme al Índice Nacional de Precios. Quien tome esta alternativa no podrá optar por cambiar o retiros programados. Mantener el saldo de su cuenta
en la Afore y efectuar con cargo a esta retiros programados. Quien opte por esta alternativa podrá contratar una renta vitalicia siempre y cuando sea superior a la pensión garantizada. Pensiones que se excluyen. En este caso, el pensionado que disfrute de una pensión de cesantía no tendrá derecho a una posterior de vejez o invalidez. Pensión por vejez. Esta, para tener derecho a la pensión de vejez, se requiere tener 65 años de edad, tener reconocidas 1.250 cotizaciones semanales. Esta es la máxima. Siempre se recomienda que cuando tramiten su pensión sea a los 65 años para que aprovechen el beneficio máximo. El reintegro del pensionado al régimen obligatorio. Cuando un trabajador pensionado reingrese al régimen obligatorio, abrirá una nueva cuenta individual. Una vez al año en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá transferir los fondos a la aseguradora que le estuviere pagando la renta vitalicia. El saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que ésta esté cubriendo. Quien reingrese en esas condiciones no cotizará los gastos médicos para pensionados ni las cuotas de los seguros de invalidez y vida. Para poder pensionarse se requiere, en el caso de cesantía, 60 años de edad, 25 años de servicio y quedar privado de una relación laboral. En el caso de la vejez, como mínimo 65 años de edad y 25 años de servicio. Pensiones para el asegurado relacionadas con la edad. A la fecha existen dos modalidades, ya hemos comentado un poco. Primero que nada es la pensión por el régimen de la ley del 73 y pensión por el régimen de la del 97. Por la del régimen del 73, que es como la que mayor beneficios tenía, esta modalidad aplica si cotizaste antes del 1 de julio de 1997. Los documentos que necesitas para realizar este retiro son tener mínimo 500 semanas de cotización que equivalen a 10 años de trabajo. Dependiendo de la edad en la que te pensiones, te otorgarán un porcentaje de la pensión que te correspondería si esperas hasta los 65 años. Si te pensionas entre los 60 y 64 años, la pensión que te corresponderá es de cesantía y si es a los 65 es de vejez. Aquí podemos ver el ejemplo, lo que comentábamos, la pensión máxima y recomendada es a los 65 años para cubrir el 100%. Si de los 64 hacia los 60 solicitan la pensión anticipada, obviamente el porcentaje de pensión va disminuyendo. Obviamente aquí tenemos que decidir también la edad de la persona, la condición de salud de la persona para efectuar este trámite. La pensión por el régimen del 73, esta modalidad aplica, perdón, la del 97, aplica si cotizaste antes del 31 de julio de 1997. Los documentos que necesitas para realizar esto son mínimo 500 semanas de cotización que equivalen a 10 años de trabajo y dependiendo de la edad que te pensiones se otorgará un porcentaje. Para determinar esta pensión se toma en cuenta el salario diario promedio de los últimos 5 años de cotización. Pueden ampliar el monto de su pensión con ayuda de aportaciones voluntarias. Esta modalidad da a los trabajadores protección bajo riesgos como invalidez o incluso la muerte. Además, esta pensión puede heredarse a hijos. Es el mismo caso que es lo que comentábamos, del porcentaje según la edad. Los documentos solicitados son identificación oficial, estado de cuenta de tu Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la administradora. Si no cuentas con él, lo se puede solicitar. El estado de cuenta bancario con número de clave bancaria estandarizada y la resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasos debes seguir para realizar este retiro? Se acude a la subdelegación del IMSS a retirar una solicitud de pensión. Una vez que obtengas respuesta del instituto y conozcas la modalidad de retiro que te corresponde, acorde a la edad, obviamente, acude a tu Afore para iniciar tu trámite de disposición de recursos. Presenta en la sucursal de Afore la documentación antes señalada junto con la solicitud de disposición de recursos, que te será proporcionada debidamente llenada y firmada. En un plazo no mayor a 6 días hábiles, la Afore pondrá a tu disposición los recursos que te corresponden, de acuerdo con el régimen pensionario que elegiste.
La ley del 97 es para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y se define por saldo acumulado en la cuenta individual. Esta es la diferencia con la del 73. La del 73 eran aportaciones que de alguna manera generaban una pensión que era vitalicia, que era de por vida, obviamente, y que era algo otorgado por el instituto. Lo pagaba directamente el instituto. En este caso ya para los que están cotizando después del 97, ya no existe esa pensión, existe un ahorro voluntario, que es lo que comenta. Esto va a depender del salario de cotización, los rendimientos generados y las aportaciones voluntarias. Es decir, si a nuestra edad de 65 años, actualmente que nosotros estamos en esta ley, queremos una pensión, vamos a llamarla importante, pues sí requerimos esas aportaciones voluntarias. Y por ahora se requiere un mínimo de 825 semanas cotizadas, aunque el número aumentará para 2031. Además, se debe cumplir con lo siguiente: tener entre 60 a 64 años para solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada y tener una edad mínima de 65 años para la pensión de vejez. En caso de tener menos de 60 años, se puede usar la pensión por retiro, siempre y cuando el saldo de la cuenta individual le alcance para contratar una renta vitalicia superior al 30% de la pensión garantizada. Los documentos solicitados son muy similares: la identificación oficial, estado de cuenta de la Afore, clave interbancaria y la resolución emitida por el instituto. En este caso, hablemos de si también tengo derecho a aguinaldo como pensionado. Sí, claro, como pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez, bajo el amparo de la ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, se tiene derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Este aguinaldo se paga en el mes de noviembre para pensionados de cesantía en edad avanzada o vejez, bajo el amparo de la ley del Seguro Social vigente, no reciben importe por este concepto. Bueno, ahora vamos a hablarles acerca del SAR. ¿Qué es el SAR? El SAR es el Sistema de Ahorro para el Retiro. Este fue implementado en 1997 en México como parte de una de las reformas al sistema de pensiones, con el objetivo de sustituir al sistema anterior de pensiones, que estaba basado en un esquema de reparto bajo el sistema anterior de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados a través de contribuciones directas a un fondo común. El nuevo SAR establece un sistema de capitalización individual, lo que significa que cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se acumula el ahorro para el retiro, gestionándole para las administraciones de fondos para el retiro, en ese caso que son las AFORES. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos para el SAR en el tema de pensiones? Como primer punto es garantizar una pensión digna. Su objetivo principal es ofrecer a los trabajadores un ingreso suficiente para su retiro, promoviéndolo al ahorro voluntario y forzoso. Fomentar el ahorro a largo plazo. Contribuir al desarrollo del ahorro personal, además de lo que ya aportan las empresas y el Estado. Y otro de sus objetivos es la sustentabilidad financiera, que es asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo, evitando el colapso de los fondos destinados al pago de pensiones. ¿Cuál es la estructura del sistema del SAR? Primero, son las aportaciones. Existen aportaciones obligatorias por parte de los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Los trabajadores aportan un porcentaje de su salario que varía dependiendo el nivel de sus ingresos. Y los empleadores también realizan contribuciones para el fondo de pensiones del trabajador. El gobierno mexicano aporta otra parte a través de las subcuentas de vivienda y en forma de apoyo al retiro. Las AFORES, esas son administraciones de fondos para el retiro, las cuales son los recursos de los trabajadores en las administraciones por las AFORES, que ésta se encarga de financiar especializados que invierten los fondos que tienen esos trabajadores para que crezcan a futuro. La subcuenta de retiro es la principal en la que acumulan los ahorros para las pensiones.
Las subcuentas de vivienda son las destinadas a la adquisición de las viviendas de acuerdo con la ley del Infonavit. Las subcuentas de cesantía y vejez son para aquellos trabajadores que no tienen acceso al sistema de pensiones del IMSS. Las AFORES son instituciones financieras que tienen la rentabilidad de administrar el dinero de los trabajadores para su retiro. Estas se encargan de gestionar el ahorro, cobrar comisiones y fomentar el ahorro voluntario. El círculo virtuoso del sistema de ahorro para el retiro. Como bien mencionamos, es un ahorro de los trabajadores. Eso que pasa, después pasa al financiamiento a empresas y proyectos. Esa es la generación de empleos, crecimiento económico, y a esto es el rendimiento de los trabajadores, que pues sirve de ahorro para en un futuro. Las aportaciones y proporciones. Las aportaciones al SAR se dividen en diferentes partes. Primero, es la aportación del trabajador, que aproximadamente aporta el 1.125 de su salario base de cotización. Las aportaciones del empleador es aproximadamente del 5.15% del salario, y las aportaciones del gobierno son a través del subsidio de pensiones y los recursos destinados a las subcuentas de vivienda. También la combinación de esas aportaciones hacen que el fondo de cada trabajador crezca a lo largo de los años. Sin embargo, la tasa de reemplazo, que ese es el porcentaje de salario que recibe como pensión respecto al salario previo, dependen en gran medida de la cantidad ahorrada y de los rendimientos obtenidos a largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos del sistema SAR en las pensiones? Lo que tenemos como de los grandes desafíos es la baja tasa de ahorros. Uno de los principales problemas del SAR es que en muchos casos el monto acumulado por los trabajadores no es suficiente para garantizar una pensión digna. Esto se debe a diversos factores, como bajos salarios, los bajos niveles de aportación voluntaria y la alta informalidad laboral. Otro de los grandes desafíos que tiene es la longevidad y esperanza de vida. La mayor esperanza de vida implica que los trabajadores puedan vivir años después de su jubilación, lo que incrementa la presión sobre el sistema de pensiones. Las comisiones altas. Aunque las comisiones de las AFORES se han reducido con el tiempo, sigue siendo una preocupación, ya que una comisión alta puede disminuir el monto final disponible para la pensión. Otro de los grandes desafíos es la informalidad laboral que existe. Un gran número de trabajadores en México no están registrados en el sistema de pensiones, lo que reduce la cobertura y afecta la capacidad de ahorro de muchas personas. La disparidad de pensiones. Existen grandes diferencias entre las pensiones que reciben los trabajadores debido a la variabilidad, como ya se mencionó, de los salarios, la cantidad de aportaciones realizadas y la rentabilidad de fondos gestionados por las AFORES. Ahora bien, vamos a hablar sobre las reformas y propuestas de mejoras. A lo largo de los años se han habido diversas propuestas y reformas para mejorar el SAR en sistema de pensiones. Las reformas a las AFORES para mejorar la rentabilidad de los fondos y reducir las comisiones. La ampliación de la cobertura. Esto es para incluir a más trabajadores, especialmente al sector informal, en el sistema de estas pensiones, ya que los más afectados pues son ellos, y fomentar el ahorro voluntario, incentivar a los trabajadores a realizar aportaciones adicionales para mejorar su pensión futura, pues ya que en muchos casos, como vemos, por el mismo salario bajo que tienen, pues les es imposible hacer una aportación que pues les pueda incrementar esta misma pensión. ¿Cómo se propone financiar las pensiones para el bienestar? Pues existen muchas financieras, en este caso el INDEPET, que abarca el 75% de los ingresos.
El FND, los ingresos también, la Sedena, el SEMAR, lo que igual se busca es que a través del SAT y el ISSSTE, los adeudos que tengan todas aquellas empresas, los entes, pues sean recaudados y puedan incrementar esto al sistema de pensiones. Y los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES, o sea, todos aquellos que por alguna razón no pudieron tramitar su pensión o ya no les dio el tiempo porque pues fallecieron o cosas por el estilo, pues estas AFORES que están inactivas o nunca fueron reclamadas se van a sumar también. Bueno, entonces el tema hasta aquí ha llegado. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas en el cual pues les pediremos si alguno de los que están presentes tienen alguna duda, pues mandarla por mensaje y ahorita les vamos contestando. Muy bien, Diana, aquí la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuántos años debo tener para adquirir una pensión por vejez? En este caso, recordemos que veíamos el esquema. Por vejez tiene que ser la máxima y obviamente, como su nombre lo dice, nos vamos a la máxima, deben ser 65 años. De 64 años hacia abajo ya es por cesantía. Nos preguntan también si se tiene derecho al aguinaldo, quedó duda del aguinaldo y cuándo se los depositan. Ok, el aguinaldo sí se tiene derecho, lo depositan en noviembre, pero es importante que sepan a qué tipo de régimen de pensión están. Es decir, solamente va a aplicar a los pensionados con la ley del 73. Si son pensionados con la ley del 97, no hay aguinaldo. Es lo que platicábamos. Esa es la diferencia entre la ley del 73 y la 97. Los del 73 era una pensión bastante cuantiosa que ayudaba, era directamente pagada por el IMSS. Los de la 97 ya no, ya es el propio ahorro voluntario. Preguntan quién paga la pensión. Ok, la pensión, como lo comentábamos, es el Seguro Social. Y la jubilación, como igual lo comentamos en una de nuestras láminas, la jubilación la paga la empresa privada. Eso está debidamente estipulado mediante un contrato. Ok, bueno, vamos a leer la otra pregunta. Dice, nos preguntan que cuál pensión debo solicitar si empecé a cotizar en 1960 y tengo más de 500 semanas cotizadas. Como bien mencionamos, la ley que le corresponde a este año es la pensión del 73. Vemos si hay alguna otra preguntita. Dice, ¿cuántos años debo tener para pensionarme por cesantía en edad avanzada por el régimen del 97? Bueno, como mencionamos, debes tener entre 60 y 64 años de edad para poder aplicar para esta pensión. Aquí otra preguntita más. Dice, si tengo 61 años, ¿qué porcentaje de pensión me corresponde si empecé a cotizar antes del 97? Bueno, como mencionamos, hay una tablita, a ver si ahorita le regreso. Dice que esta le corresponde la pensión por cesantía y vejez y de acuerdo a la edad que quieres tramitar te toca el 80%. Como bien dijimos, del 60 a 64 años variar, perdón, el porcentaje que le corresponde. ¿Qué pasa? A otra de las preguntas que aquí nos mandan, dice, ¿qué pasa si no tengo la resolución del IMSS para solicitar mi pensión? Bueno, como mencionamos, uno de los requisitos indispensables, pues eso es que el IMSS te emite esa resolución, ya que si no la emites, pues no podrás adquirir tu pensión. Hasta que no tengas esta resolución, vas a poder hacerla. Como punto importante y para finalizar esta presentación, es importante que si tienen familiares, papá, mamá, abuelitos, que no se hayan pensionado de alguna manera, revisar qué tipo de régimen le corresponde, ley del 73, ley del 97.
Si son del 73, creo que todavía hay una oportunidad importante para buscar una pensión, para recuperar todo esto que se tiene por sus años de trabajo. Y también hay importante que muchas veces estos familiares, por estar desinformados, no conocían algunos derechos que les corresponden. Entonces, muchas veces no tenían o no cumplían con el requisito, estando de la ley del 73, ya sea tener las semanas cotizadas o tener el salario. Sin embargo, hoy en día tienen la oportunidad de acercarse al mismo instituto para buscar llegar a un acuerdo. Este tipo de acuerdo se llama modalidad 40, donde es un acuerdo económico con el mismo instituto para tratar de subsanar alguna de los dos pendientes que tengamos, ya sea salario o semanas cotizadas. Este objetivo es para que en un plazo de un año y mediante aportaciones mensuales logremos una pensión, es decir, que logremos que estas personas se pensionen sí o sí, y como tip, pues, bueno, podemos lograr una pensión mucho más alta que lo que pudieran tener en su vida laboral, obviamente dependiendo de la capacidad económica de llegar a este acuerdo. Pero bueno, ese es otro tema que lo dejaremos para la siguiente presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Espero y este tema haya sido de su agrado y si han podido resolver las dudas que por ahí pusieron en los comentarios.